Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. En la primera actividad nos dicen read the story, ¿sí? Lee la historia, ¿sí? Por aquí tenemos un pequeño texto y lo vamos a leer, ¿sí? En la primera oración nos dicen it was a sunny afternoon, ¿sí? Vamos a revisar esta oración, ¿sí? Es una oración que está en simple past tense, ¿sí? En tiempo pasado simple. Recordamos que la oración afirmativa, ¿sí? Se compone de subject, verb y complement, ¿sí? ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el subject, que es it, ¿sí? El pronombre personal it, el verbo was, ¿sí? Es el pasado del verbo to be, ¿sí? El verbo to be en pasado tiene dos formas, was y were, ¿sí? De esta forma trabajan con cada pronombre personal, ¿sí? Y como vemos en esta tabla, cuando utilizamos el pronombre personal it, trabajamos con la forma del verbo to be en pasado was, ¿sí? Por esta razón tenemos aquí it was, ¿sí? A sunny afternoon, ¿sí? ¿Sí? Entonces nos están diciendo era una tarde soleada, ¿sí? Vamos a seguir revisando. Sí, entonces nos dice Ben and his sister Kate walked down the street, ¿sí? Muy bien, vamos a revisar esta oración. Esta oración, ¿sí? Es una oración que está en simple past tense, ¿sí? En tiempo pasado simple. Recordamos que la oración afirmativa está compuesta de subject, verb y complement, ¿sí? En el ejemplo que revisamos, ¿sí? El subject es Ben and his sister Kate, ¿sí? Ben y su hermana Kate, ¿sí? El verbo es el verbo walk, ¿sí? Caminar, pero está en pasado, ¿sí? Cuando hablamos de una oración en tiempo pasado simple, el verbo, ¿sí? Estará en pasado, ¿sí? Por esta razón, el verbo walk lo utilizamos en pasado, ¿sí? Agregándole la ed al final, ¿sí? Y el complemento, ¿sí? Down the street, ¿sí? Nos están diciendo Ben y su hermana Kate caminaron hacia abajo por la calle, ¿sí? ¿Sí? Vamos a seguir revisando. En la siguiente oración nos dicen Ben looked at the shop windows, ¿sí? ¿Sí? Vamos a revisar esta oración, ¿sí? Esta oración está en simple past tense, ¿sí? En tiempo pasado simple, ¿sí? Es una oración afirmativa, ¿sí? Como ya sabemos, está compuesta de subject, verb y complement, ¿sí? En la oración, el subject es Ben, el verbo, ¿sí? Que está en pasado, ¿sí? Si hablamos de tiempo pasado simple, el verbo estará en pasado. El verbo es look, mirar, ¿sí? Para cambiarlo a pasado
tenemos que agregarle la ed al final, ¿sí? Y de esa forma trabaja con todos los pronombres personales, ¿sí? Y el complemento será at the shop windows, ¿sí? Entonces nos dicen, Ben miró a los escaparates, ¿sí? Shop windows, ¿sí? Es en español escaparates, ¿sí? Y esto es, ¿sí? En una tienda, ¿sí? Es un espacio en el exterior de la tienda en donde se exhiben los productos que venden en esta tienda, ¿sí? Y están hechos por vidrio, ¿sí? Como vemos en la imagen, en este caso es una tienda de música, ¿sí? Este de aquí sería el shop window, ¿sí? Muy bien. De esta forma, entonces, ya hemos revisado la oración. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Nos dicen, Ben said, ¿sí? Ben dijo. Look, there are many instruments in that store. Mira, hay muchos instrumentos en esa tienda, ¿sí? Luego nos dicen, I'd like to go inside, ¿sí? Vamos a revisar entonces esta oración. Aquí estamos utilizando would, ¿sí? Vamos a revisar las oraciones con would, ¿sí? Las oraciones afirmativas se componen de subject, would, el verbo y el complement, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos aquí el subject, ¿sí? Que es el pronombre personal I, ¿sí? Would, el verbo like, ¿sí? El verbo gustar, y el complemento to go inside, ¿sí? Entonces, la palabra would, ¿sí? Le da al verbo la terminación ia, ¿sí? Entonces, si es el verbo gustar, será gustaría, ¿sí? Entonces, nos dicen, I would like to go inside, ¿sí? Me gustaría entrar, ¿sí? Go inside es entrar, ¿ya? Me gustaría entrar, ¿sí? Ahora, el pronombre y la palabra would, ¿sí? Lo podemos contraer, ¿sí? La contracción será de esta forma. I'd, ¿sí? I'd like to go inside, ¿sí? Las dos oraciones significan lo mismo, ¿sí? Simplemente que aquí hemos hecho una contracción de estas dos palabras, ¿sí? El pronombre y la palabra would, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir revisando. ¿Sí? Entonces, ya habíamos visto I'd like to go inside, ¿sí? Me gustaría entrar. Said Kate. Dijo Kate, ¿sí? Luego nos dicen They walked into the music store, ¿sí? Vamos a revisar esta oración, ¿sí? Es una oración en simple past tense, ¿sí? La oración afirmativa, ya sabemos que se compone de subject, verb y complement, ¿sí? Si estamos hablando del tiempo pasado simple, entonces el verbo estará en pasado, ¿sí? Vamos a revisar entonces el ejemplo, ¿sí? Nos dicen, They walked into the music store.
¿sí? Tenemos el subject, que es el pronombre personal they, el verbo, que es el verbo walk, ¿sí? Caminar, pero lo tenemos aquí en pasado, ¿sí? Al agregarle la ed al final, el verbo cambia a pasado, ¿sí? Walked. Y el complemento, into the music store, ¿sí? ¿Sí? They walked into the music store, ¿sí? Ellos caminaron hacia adentro de la tienda de música, ¿sí? Muy bien. Vamos a la siguiente oración. Nos dicen, I'd like to see that big piano. ¿Sí? Vamos a revisar esta oración. ¿Sí? Están utilizando would. ¿Sí? Ya sabemos que en la oración afirmativa tiene el subject, tiene la palabra would, el verbo y el complemento. En la oración tenemos lo siguiente. I would like to see that big piano. ¿Sí? Tenemos el subject, would, tenemos el verbo, like, gustar, y el complemento, ¿sí? Entonces, nos dicen, me gustaría, ¿sí? Ver ese piano grande, ¿sí? Pero en el ejemplo hay una contracción, ¿sí? La contracción de el pronombre personal I y would, ¿sí? La contracción sería I, ¿sí? I'd like to see that big piano, ¿sí? Me gustaría ver ese piano grande, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir revisando, ¿sí? Entonces, nos dicen, I'd like to see that big piano, ¿sí? Me gustaría ver ese piano grande. Said Ben, ¿sí? Dijo Ben, ¿sí? Vamos a seguir revisando. Nos dicen, what is that? ¿Sí? ¿Qué es eso? Ask Kate, ¿sí? Preguntó Kate. Luego nos dicen, it is a drum, ¿sí? Es un tambor. Answered the man in the store. Respondió el hombre en la tienda. Luego hacen una pregunta. Can I play the drum set? ¿Sí? Vamos a revisar esta pregunta. Sí, están utilizando can, ¿sí? En las preguntas afirmativas, la estructura es la siguiente. El subject, can, ¿sí? La palabra can, el verbo y el complemento. En la estructura negativa, ¿sí? Tenemos el subject, can, la negación not, el verbo y el complemento. Y en la pregunta, ¿sí? Tenemos can, el subject, el verbo y el complemento, ¿sí? Y al final, el signo de interrogación, ¿sí? Entonces, vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Tenemos aquí, I can play the drum set, ¿sí? I can play the drum set.
¿sí? Drum set es batería, ¿sí? Esto de aquí es un conjunto de tambores, ¿sí? Y platillos, ¿sí? Que son tocados por una persona, ¿ya? Eso es la batería, ¿sí? Muy bien, entonces dice, yo puedo tocar la batería, ¿sí? Ahora, en la oración negativa, ¿sí? Se conforma del subject, ¿sí? Can, la negación, not, el verbo play y el complemento, the drum set, ¿sí? Y nos dicen, I cannot play the drum set, ¿sí? Yo no puedo tocar la batería, ¿sí? Y en la pregunta nos dicen lo siguiente, Can I play the drum set? ¿Sí? ¿Puedo yo tocar la batería? ¿Sí? Y es justamente esta pregunta la que están realizando en el texto, ¿sí? Nos dicen, Can I play the drum set? ¿Puedo yo tocar la batería? Asked Ben. Preguntó Ben. ¿Sí? En el gráfico lo podemos ver aquí, que está viendo la batería, ¿sí? Luego nos dicen, Yes, you can. Sí, tú puedes. Said the man. Sí, dijo el hombre. Muy bien. Luego de haber revisado este texto, vamos a realizar la siguiente actividad. ¿Sí? Nos dicen, Using the story above, circle the correct answer to the following questions. ¿Sí? Usando la historia, encierra la respuesta correcta a las siguientes preguntas. ¿Sí? Nos dicen, Where did Kate want to go? ¿Dónde Kate quería ir? ¿Sí? Tenemos aquí tres opciones. La primera es home, ¿sí? Casa, school, escuela, inside, adentro, ¿sí? Tenemos que encerrar la opción correcta. En la siguiente oración nos dicen, What did Ben see in the window? ¿Sí? ¿Qué vio Ben en la ventana? Pets, mascotas, instruments, instrumentos, food, comida. ¿Sí? Tenemos que encerrar la respuesta correcta. En la siguiente pregunta nos dice, What instrument did Kate see? Violin, marimba, drum. ¿Sí? Violín, marimba o tambor. ¿Sí? La siguiente pregunta nos dice, How was the piano? ¿Cómo era el piano? Little, ugly, big. ¿Sí? Pequeño, feo o grande. ¿Sí? Encerramos la opción correcta. En la siguiente pregunta nos dicen, What did Ben want to play? ¿Qué quería Ben tocar? Drum set, ¿sí? Batería, pan flute, flauta de pan, o harp, arpa, ¿sí? Entonces tenemos que escoger la opción correcta, ¿sí? Luego vamos a realizar este pequeño ejercicio, ¿sí? Nos dicen,
What happened first in our story? ¿Sí? ¿Qué pasó primero en nuestra historia? Write the number of the order of events. Escribe el número del orden de los eventos. ¿Sí? Tenemos por aquí. Ben and Kate went home. Ben y Kate fueron a casa. Kate asked, "What is that?" "It is a drum," said the man. Kate preguntó, ¿qué es eso? Es un tambor, dijo el hombre. Y en la siguiente oración tenemos, Ben said, "Look at the instruments in the window." Ben dijo, mira los instrumentos en la ventana. ¿Sí? Entonces tenemos que escribir el número de acuerdo al orden que está en la historia. Muy bien, y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.